Hola, bienvenido. En lugar de empezar a escribir código dentro de nuestra aplicación Django, vamos a ver qué es Python y vamos a hacer tres cuartos. Vamos a ver una pequeña introducción. Si tienes conocimientos de Python, simplemente pasa al próximo vídeo. Aquí vamos a ver un poco de Python para los que no tienen conocimientos. Para ello vamos a seleccionar idle, que es una herramienta que ya viene instalada cuando hacemos la instalación desde el ejecutable. Aquí tendríamos esta grandísima herramienta, vamos a ponerla bien en pantalla para que la veas bien, y nosotros desde aquí podríamos crear ya una variable. Por ejemplo, podría decir que Israel va a ser, o mejor dicho, disculpa, nombre va a ser igual a Israel. Y aquí pues podría hacer un print de la variable nombre, para que te hagas una idea. También podría ejecutar nombre y también podría poner type nombre. O podría decir id nombre. No te preocupes que ahora te voy a explicar qué es cada cosa. Nombre es declarar una variable. Con print podemos imprimir su valor. Si ponemos nombre nos aparecerán también las comillas. ¿Por qué? Porque el tipo de nombre es una clase str, es un string. Todo en Python son clases, todos son objetos y todo tiene la posibilidad de ejecutar todos los métodos que tiene disponible. Y con id podemos acceder a la ubicación en memoria que tiene esta variable. Recordemos que una variable siempre se guarda en memoria y esta sería la dirección en memoria que tiene. Dicho esto, ya sabemos que es una variable, cómo podemos imprimirla con las comillas incluso si es un string en este caso, cómo podemos sacar el tipo y cómo podemos sacar el identificador, en este caso el espacio, la dirección en memoria. Pero esto no es la mejor opción. La mejor opción para trabajar con esto es pulsar aquí arriba en idle, en file y crear un nuevo archivo. Una vez creamos un nuevo archivo, lo voy a colocar bien y lo voy a guardar. Lo puedes guardar simplemente por pulsar en File, Save. Aquí tengo el archivo guardado, curso python django.py. Y desde aquí, ¿qué podemos hacer? Bueno, esto sería un módulo. Esto sería un archivo que nos va a permitir, en lugar de ejecutar una instrucción en cada línea, ejecutar todas las que queramos. Por ejemplo, vamos a poner nombre, que sería una variable. Vamos a poner Israel. Vamos a poner edad y vamos a poner en este caso 39 y vamos a poner por ejemplo profesión y vamos a poner pues programador. Ya tenemos tres variables. Ahora lo que podría hacer sería simplemente un print, que sería como hacer un echo en PHP, o un document write si estamos en JavaScript, por ejemplo, y aquí pondríamos nombre. Con esto podemos hacer Command S o Control S para guardar el archivo y pulsar en Run con F5 Run Module. Esto, fíjate que lo que hace es mostrarnos en pantalla directamente el resultado que tenemos. Ahora aparte podríamos poner aquí pues lo mismo, print edad, print profesión. Volvemos a ejecutar, nos dice si queremos salvar, decimos que sí, y aquí tenemos toda la información. Si quisiéramos también podríamos hacer una frase más compleja, por ejemplo, información. Podríamos decir que abrimos comillas y ponemos, en este caso, el nombre, que sería porcentaje S, para representar a una cadena, en este caso al nombre. Tiene porcentaje D, para representar a un dígito. La edad que tiene, aquí ponemos años, y su oficio es porcentaje S, que sería en este caso profesión. Ahora podríamos poner un símbolo del porcentaje para concatenar esta información y aquí abrimos y cerramos unos paréntesis. Esto realmente no son unos paréntesis, esto realmente es una tupla. Veremos ahora qué es este tipo de dato y por qué nos van a ayudar. Ahora tenemos que poner en el orden en el que lo hemos puesto aquí todos estos datos. En este caso pondríamos primero la variable nombre representando a este comodín, después la variable edad representando a este comodín y después la variable profesión representando a este último comodín. Vamos a pulsar Enter y lo que vamos a hacer es un print de información. Si queremos comentar todo esto para que no aparezca, podemos poner tres comillas dobles o tres comillas simples y esto va a hacer un comentario multilínea. También, si queremos, en lugar de esto, podemos poner una almohadilla delante para hacer un comentario en cada línea. En ambos casos va a funcionar exactamente igual. Vamos a pulsar Command S, Control S, Run Module. Y aquí nos dice Israel tiene 39 años y su oficio es programador. Por lo tanto, ya sabemos cómo podemos también crear este tipo de información. Vamos a comentar todo esto para que no nos aparezca más. Y ahora vamos a definir, por ejemplo, una lista.
vamos a decir que lista, recordemos que abrimos y cerramos paréntesis, 1, 2, 3, 4 y 5. Hay muchos programadores de Python que tienen la costumbre de escribir así, es algo que a mí me molesta muchísimo. A mí me gusta, igual que escribo en la vida real dejando un espacio después de la coma, escribirlo así también cuando estoy programando, porque si lo pongo así ya sé que va a funcionar, pero me molesta la lectura y prefiero hacerlo así. Eres libre de hacerlo como desees, pero yo te recomiendo que lo hagas así. Ahora vamos a hacer un print del tipo de la lista y vamos a pulsar en Run, Module, y vamos a ejecutar para ver qué nos devuelve. Y fíjate que nos dice class list. Por lo tanto, esto es una lista. Ya sabemos que es una lista. ¿Cómo podemos acceder a esta posición? Pues haríamos un print de lista y accedemos por su posición. En este caso, la posición 0 sería este valor de aquí. Ejecutamos de nuevo y aparecerá en este caso el 1. Ya sabemos que una lista abre y cierra corchetes y podemos acceder a través de su posición. Vamos a comentar esto de nuevo, mejor dicho, lo dejamos así. Lo hago así simplemente para poder tener un poquito más de, al momento de imprimir los resultados, que podamos ir viendo todo lo que va apareciendo. Ahora vamos a crear una tupla. Vamos a poner tupla, abrimos y cerramos los paréntesis y vamos a poner 1, 2, 3, 4 y aquí al final vamos a poner la lista. Así que la lista la vamos a coger y, bueno, al igual que la teníamos aquí, la voy a pasar también aquí abajo para utilizarla. Así sabemos que podemos definir una tupla. Vamos a hacer un print primero del tipo de la tupla, a ver qué nos devuelve. Vamos a ejecutar y fíjate que aparece class tuple. Así que sabemos que esto es una tupla. ¿Cómo podemos acceder a cualquiera de los elementos? Por ejemplo, a este elemento de aquí. Pues simplemente haríamos print tupla y cogeríamos en este caso la posición que quisiéramos. En este caso, por ejemplo, vamos a decir que queremos conseguir la posición 1. Y con esto vamos a pulsar en ejecutar el módulo y vamos a ver que obtenemos un 2. Volvemos otra vez a tener el mismo resultado, 0 y 1. Si aquí en lugar del 2 ponemos el 0, hay el 1, el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4, que sería justamente este de aquí, vamos a ejecutar el módulo y fíjate que aparece aquí ya la lista. Por lo tanto, podemos acceder también a los valores de una lista de esta forma. Las listas, las tuplas en este caso son mucho más complejas, pero estos son 3/4 para que te hagas una idea de cómo funciona este lenguaje de programación. Vamos a eliminar todo esto para tener más espacio y ahora vamos a crear un tipo de dato más complejo. Diccionario. El diccionario lo podemos definir de dos formas, abriendo y cerrando llaves o utilizando dic. También lo podemos hacer así. En un diccionario podemos tener claves y valores. Por ejemplo, vamos a utilizarlo con las llaves y vamos a poner, por ejemplo, nombre y voy a poner aquí nombre, que sería la variable que teníamos aquí. Ahora voy a poner edad y aquí voy a poner edad y voy a poner profesión. Fíjate que las claves van entre comillas, tiene que ser así. Y aquí vamos a poner profesión. Una vez tenemos esta información definida, vamos a hacer un print del tipo del diccionario. A ver qué es lo que nos ofrece. Vamos a ejecutar el módulo. Ok. Y aquí nos dice que es un diccionario. Ya sabemos que esto, por lo tanto, abriendo y cerrando llaves, es un diccionario. Ya he dicho que también si queremos podemos utilizar la palabra dic. En ambos casos va a funcionar. Si queremos acceder a un valor, pues podríamos poner, por ejemplo, print la edad de Israel es, y aquí podríamos poner en este caso la edad. Concatenamos y si vamos a poner un valor, pues en este caso podemos concatenar directamente. Podríamos poner diccionario.edad. Cerramos el paréntesis. Vamos a ejecutar el módulo a ver qué información aparece. Y nos dice que no tiene el atributo edad. ¿Qué significa? Que no podemos acceder de esta forma. ¿Cómo podemos acceder? Podemos acceder así y ahora sí poner aquí diccionario edad. Vamos a ejecutar de nuevo el módulo, pulsamos OK y fíjate que ahora nos dice la edad de Israel es 39. Si queremos la edad de comodín S, abrimos aquí la tupla, ponemos diccionario nombre, coma y diccionario edad. La edad de tal es tal. Vamos a ejecutar de nuevo el módulo
perdona, aquí tenemos que cerrar otro paréntesis, ahora sí, y ejecutamos de nuevo el módulo. Y aquí nos dice la edad de Israel es 39, por lo tanto el resultado es exactamente el mismo. Ya sabemos cómo podemos trabajar con un diccionario. Un diccionario puede tener mucha más información, diccionarios puede tener listas, puede tener tuplas, puede tener lo que necesite, y son el tipo de datos que más nos va a ayudar normalmente para desarrollar nuestros sitios. Vamos a eliminar esto y ahora vamos a definir, por ejemplo, una función. ¿Cómo podemos definir una función? Pues se utiliza la palabra reservada def. Esto define una función y aquí podríamos poner información usuario y vamos a decir que queremos hacer un return de el usuario se llama Israel, por ejemplo. Y ahora podríamos decir que información es igual a información usuario. Abrimos, cerramos paréntesis. Y aquí hacemos un print de información. Esta sería la función que retorna un string. Aquí lo recuperamos asignándolo a la variable información y hacemos el print. Si ejecutamos run module y pulsamos en OK, fíjate que nos dice el usuario se llama Israel. Si queremos, aquí le podemos pasar información. Por ejemplo, podemos pasar el nombre y aquí pondríamos que el usuario se llama tal, concatenamos con el nombre y haremos un return, el usuario se llama tal. Vamos a poner aquí el nombre y el nombre en este caso sería justamente la variable nombre que tenemos aquí. Si en lugar de hacerlo así queremos pasarle, por ejemplo, Israel, ahora podríamos hacer un print y la información debería salir perfectamente. Vamos a pulsar en run module, vamos a pulsar en OK y nos aparece de nuevo el usuario se llama Israel. Por lo tanto, tenemos una posibilidad, la posibilidad mejor dicho, de generar una función que podamos invocar con o sin parámetros. La sintaxis es esta: def, información, parámetros y los puntos en lugar de las llaves. Al final no hay mucha más diferencia. Y además también, si quisiéramos, podríamos crear una clase. Por ejemplo, podríamos crear la clase persona. Y aquí, pues, podríamos hacer absolutamente nada utilizando pass. Esto va a dejar la clase vacía y se podría utilizar para muchos motivos. Pero en este caso, nosotros lo que vamos a hacer es utilizar una función que se llama init /init /, y aquí abrimos. En init vamos a tener en este caso acceso a self. ¿Qué es self? Self es la misma instancia de esta clase, sería este objeto, y vamos a poder acceder a todo lo que nos ofrece. Aquí no tenemos acceso a this, sino que pasamos directamente self. Y esto sería una función, en este caso un método de esta clase, y podríamos acceder a la información que tuviéramos aquí. Si quisiéramos, lo más recomendable sería, por ejemplo, pasarle parámetros. Por ejemplo, en este caso le pasaríamos el nombre y diríamos que self.nombre va a ser igual a nombre. Esta sería una forma de inicializar como si lo estuviéramos haciendo, por ejemplo, con PHP. Sería como el constructor de la clase y aquí inicializaríamos datos al momento de crear la instancia. ¿Cómo creamos la instancia? Pues diríamos que persona es igual a persona y aquí ¿qué tendríamos que pasarle? Pues le tendríamos que pasar el nombre, Israel. Si ahora, por ejemplo, queremos acceder al nombre, decimos nombre sería igual a persona.nombre y haríamos un print de nombre. Vamos a quitar estas variables de aquí y vamos a ejecutar este código. Vamos a ejecutar el módulo, pulsamos en OK y aquí fíjate que nos aparece Israel. Es decir, somos capaces de inicializar una clase, llamando a la clase simplemente abrimos y cerramos los paréntesis y aquí self nos daría acceso a la clase y podríamos pasarle una variable que en este caso sería un parámetro que podemos inicializar con self.nombre, por lo tanto, persona ya tendría un nombre que sería en este caso Israel. Y de aquí en adelante podemos ver muchas más cosas, como por ejemplo la herencia, pero todo esto lo vamos a ver ya trabajando con Django. Aquí era una pequeña introducción para que veas qué son los tipos de datos que tenemos, por ejemplo, las variables normales, las listas, las tuplas, los diccionarios, las funciones, las clases y tener una pequeña introducción para entender la sintaxis y ver cómo vamos a estar trabajando en los próximos vídeos. Espero que te haya gustado, recuerda suscribirte al canal de YouTube si no lo has hecho todavía
Y si estás en la plataforma de cursos, visítame también en YouTube para compartir, para comentar y para interactuar un poco con el canal, ya que eso siempre ayuda muchísimo. Un saludo.